vámonos con el módulo 2, estrictamente indispensable. ¿Qué pasa con lo estrictamente indispensable? ¿Dónde viene? ¿Qué nos dice? Aquí, pues sí, vamos a tocar una parte contable, una parte fiscal, pero pues ya te lo he dicho, ¿no? O sea, ¿dónde viene estipulado? Pues es que los manuales para la creación de una empresa no vienen, no están en un pergamino, no están en una universidad. Bueno, créanme que hasta TEC de Monterrey tiene la carrera del emprendimiento, pero y ya lleva muchos años con la incubación. La UNAM tiene incubación de empresas. Díganme cuántas empresas han sido exitosas en la parte privada y en la parte pública, ¿no? El hecho de que te den una capacitación en emprendimiento no te va a garantizar. Vete a un MBA, vete a un seminario, vete a donde quieras, ¿sí? No vas a lograr tan rápido acrecentar un negocio. Hay un proceso de aprendizaje. La curva de aprendizaje tiene altibajos y estrictamente indispensable debes de saber qué es lo que necesita contener un contrato. Un contrato es un acuerdo entre las partes. Debes de evitar conflictos de interés. Tu contrato debe de tener legalidad. Debe de haber un costo de oportunidad. ¿Por qué estás ofreciendo el servicio? ¿Para qué lo estás ofreciendo? Porque alguien necesita tu producto. ¿Cuál es la estrategia dentro de tu contrato? ¿Y cuál es esta forma de cómo vas a amarrar para que tu negocio funcione? O sea, el contrato va a depender si acaba tu empresa mañana o se alarga, ¿eh? O sea, de eso va a depender todo lo que es la materialidad de lo que compone el contrato. Ahora, no veas la materialidad del contrato como una parte fiscal, porque si lo estás viendo como una parte fiscal, híjole, desafortunadamente fuiste capacitado para ser fiscalista y no para ser dueño de negocio, ¿no? Entonces, si ahorita estás viendo este curso con esa mentalidad y la parte fiscal, no, a ver, esta parte esto que tienes que entender es que el contrato no es un formato fiscal. El contrato, ni porque la autoridad me puso la obligación de tener un contrato, no. El contrato ya viene de muchos siglos atrás, ¿sí? Nos vamos a la historia desde cuando se firmó el primer contrato en piedra, y ahí está el contrato. Entonces, el contrato es para que puedas crecer, ¿sí? Porque ahí se respetan los términos y condiciones. Ahora, la formalidad, pues sí, o sea, el contrato te va a dar ciertas cosas con las que debe de cumplir, porque pues el ser humano es tan conflictivo entre sí, entre las personas, que pues debe de haber ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, el contrato debe de tener estrategia, debe de ser estrictamente indispensable, debe de tener un soporte documental que tiene que avalar todas las operaciones, tiene que avalar todo. Entonces, todo eso se resume solamente en un artículo que viene derivado para efectos de regular el ingreso, ley del impuesto sobre la renta, artículo 27. Las deducciones autorizadas de este título deberán reunir los siguientes requisitos. Oye, Ismael, pero es para personas morales. Claro que las personas físicas, título cuarto, te dice, ¿sí? Régimen general te dice, para el tema de las deducciones nos vamos a referir al artículo 27, nos vamos a referir al título 2. Ah, ok, entonces, estrictamente indispensable el artículo 27 aplica para personas físicas y personas morales. Ahora, ya se dieron cuenta que el aplicativo del SAT está teniendo el problema de que no refleja las declaraciones, no refleja los ingresos, no refleja tu IVA acreditable para el tema de reciclo, para el tema de diferentes actividades. Primero, no es de que el aplicativo esté mal, sino que no hiciste tu factura correctamente. Bueno, entonces hay que modificar la factura si es que está mal para que el aplicativo se llene. Porque ahora sí, el aplicativo del SAT está monitoreado, está revisado de acuerdo a la facturación electrónica, ¿sí? Entonces, que ahora ya la máquina, la inteligencia artificial va a determinar si tu gasto es estrictamente indispensable o no, porque va a ir de acuerdo a tu actividad. Tenemos asesorías, ya este mes empezaron las asesorías. Oye, Ismael, es que necesito una asesoría porque estoy notando que mis aplicativos de declaración anual no... A ver, vamos a ver si es estrictamente indispensable tu CFDI. Oye, pero ¿en dónde dice eso? Artículo 27. ¿Se acabó?
aquel contador que te decía, oye, factura todo, todo lo puedo deducir. Ahora ya no es el contador el que te va a poder deducir las deducciones. Ahora es el aplicativo del SAT directamente, porque tú emitiste un CFDI. ¿Y el CFDI a dónde viene amarrado? El CFDI viene amarrado a un contrato. Y después del contrato viene la materialidad. Entonces ya viene de manera escalonada esta parte de estrictamente indispensable. Si tú no vas a elaborar un contrato que sea estrictamente indispensable para tu actividad, entonces vas a fallar control interno, vas a fallar en tu control administrativo, vas a fallar en la elaboración de tu CFDI. Y si elaboras mal tu CFDI, entonces al momento de que pagues tus impuestos, o pagas muchos impuestos o vas a tener facultades de comprobación. ¿Okay? Entonces, ten en cuenta que ahora el CFDI va a ser deducible siempre y cuando sea estrictamente indispensable y de acuerdo a la actividad que tenga registrado el contribuyente. Por eso, las declaraciones mensuales y anuales van a ser prellenadas por la autoridad con el CFDI que tú emitas, ¿sí? Y aplica para la ley del impuesto sobre la renta y la ley de IVA, ¿no? Por eso, los aplicativos están teniendo problemas. ¿Por qué si mi aplicativo de ingresos para efectos de ISR, pago de ISR, sí me aparecen completos? ¿Por qué sí me aparecen bien? Pues me aparecen bien porque, pues, ese ingreso sí lo elaboré bien para mi cliente, ¿no? O sea, sí dice bien porque mi cliente me dijo tal cual y nos pusimos de acuerdo al contrato, hicimos el convenio y ya nos pusimos a hacer las facturas bien. Pero me equivoqué con el proveedor, descuidé algo con el proveedor pequeño, con el proveedor no hice bien la factura, pues no es acreditable. ¿Sí? Artículo 5, para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunir los siguientes requisitos. Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes y servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensable para la realización de las actividades. ¿Sí? ¿Qué se considera estrictamente indispensable? Las erogaciones pagadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Ismael, nos están remontando entonces a la ley del impuesto sobre la renta que debe de decir estrictamente indispensable, ¿no? Artículo 27, fracción primera, que sea estrictamente indispensable, prellenados. Oye, entonces ya no entendí, Ismael. ¿Por qué si para efectos de ingresos sí funciona, sí el aplicativo me queda perfectamente? Pues porque lo hiciste bien el CFDI. Y para las deducciones, ¿por qué no me aplica el IVA acreditable? Porque no compraste una computadora para tus hijos, no es estrictamente indispensable. Estás pagando gasolina y no está dado de alta, el auto no está reconocido que sea tuyo. Ok, ahí viene el problema entonces, ¿no? Y si hay más dudas y haces aclaraciones, pues vienen las facultades de comprobaciones o autofacultades de comprobaciones, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver esto de estrictamente indispensable, Ismael? Pues es de que si tú elaboras correctamente un contrato, la materialidad, el documento privado, pues obviamente va a decir todas las características que van de la mano con lo que es estrictamente indispensable. ¿Por qué estás ofreciendo un servicio? O sea, si te dedicas a reparación de máquinas, de maquinaria, vámonos, a maquinaria industrial, y estás facturando reparación de computadoras, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además, estás gastando en comidas, estás gastando en viajes, estás gastando en yates, estás gastando en otras cosas, o estás lavando dinero, ¿no? Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, tener mucho cuidado con esa situación de qué es estrictamente indispensable. Los parámetros ya los tenemos desde hace muchos años. Solamente esto que te estoy poniendo en pantalla es una clara idea de cómo se reforzaron en 2020 los parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? En la revista del Tribunal de Justicia, el pasado 20 de octubre del 2020, pues nos vuelven a decir, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros para determinar que un gasto es estrictamente indispensable, ¿no? Y nos ponen, pues bueno, este parámetro de la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, lo puedes descargar, acuérdense que todo es vía gratuita, y cómo lo resolvió y en qué ámbito lo resolvió, ¿no? Nos dice cómo identificas
el gasto estrictamente indispensable. ¿Y cuáles son los puntos específicos, Ismael? Y que de aquí en adelante ya te vas a dar cuenta que todo esto no es meramente contable ni fiscal, sino es meramente financiero administrativo. Si tú estás manejando un negocio y no tienes conocimientos administrativos y no tienes conocimientos financieros, pues definitivamente vas a quebrar la empresa. ¿Sí? Muchas empresas llegan y te dicen, oye Ismael, es que necesito un buen contador. ¿Y para qué quieres un buen contador? Búscate un buen financiero, búscate un buen administrador de empresas que te genere y que te ayude a generar utilidad, que no te lleve a pérdida, ¿ok? Si el contador tiene esa especialidad de administración de empresas, estás del otro lado. Pero si no, pues estás hablando con alguien que tiene menos conocimiento que tú. Gastos estrictamente indispensables, parámetros de identificación. Checklist, ¿sí? Hacer un checklist, una lista. Número 1, que la erogación esté destinada directamente al objeto social. Oye Ismael, objeto social, mi acta constitutiva, claro, que vaya de acuerdo al RFC, las operaciones que tengo registradas en el RFC, y si soy persona física, pues no es objeto social, eso es mi actividad a la cual me dedico y que además debe de estar actualizado en el RFC, ¿no? 2, que sea necesario para alcanzar los fines de la actividad o el desarrollo de esta. Todo negocio quiere crecer. La pérdida está dimensionada primero a la pobreza financieramente y principalmente a la evasión fiscal. Si tú tienes empresas en pérdidas, pues estás evadiendo impuestos, ¿ok? Entonces, el punto número 2 nos dice que sea necesario para alcanzar los fines de la actividad o el desarrollo de esta. 3, que de no producirse se podrán afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. Estamos hablando del punto 1 y 2. Si no se produce directamente la destinación de la erogación a la actividad y no se realiza para el desarrollo de la actividad, entonces va a entorpecer el funcionamiento de la organización. Es claro, porque ¿por qué estás gastando en algo que no te va a funcionar para el objeto social y tampoco para el desarrollo y crecimiento de tu negocio? Y 4, que deban representar un beneficio o ventaja en la empresa en cuanto a sus metas de operación y del contribuyente. La propia autoridad te está diciendo, mira, si tú no deduces, si no tú haces todos estos procesos, o sea, aparte de que no me vas a pagar impuestos, pues vas a terminar tronando, ¿no? ¿A qué se refiere con beneficio o ventaja competitiva dentro de las empresas? Un beneficio, pues obviamente es que puedas crecer, puedas desarrollarte, y ventaja, que cumplas con esa meta, con esa misión y visión de tu empresa, ¿no? Que vayas más adelante que los demás. Ahora, pues tu empresa está en pérdidas, pues entonces estás simulando, estás evadiendo, estás teniendo problemas. Vamos a analizar estrictamente indispensable, sí, y para eso tenemos un artículo muy padre, muy bonito, que ya te deja bien claras las reglas las reglas del juego de los negocios, ¿no? ¿Qué es razón de negocio y qué es beneficio fiscal? ¿En dónde vienen estas estipulaciones? Artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Y aquí, pues obviamente estamos viendo, aunque ya vamos mezclando la parte financiera, la parte administrativa, la parte contable, la parte fiscal, te vas a dar cuenta que solamente de uno se va a determinar todo. O sea, de la elaboración correcta de tu contrato, se va a elaborar todo el entorno de tu negocio, ¿ok? Entonces, definiciones. ¿Qué es razón de negocio, Ismael? ¿Y qué es beneficio fiscal? ¿Ok? ¿Qué es razón de negocio? Según los tribunales federales, nos dice que la razón de negocio es la que se trata de existir en cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generar el valor, creación, desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y proveedores. Obviamente, la razón de negocio, en su mayoría, tendrá utilidad. ¿Y qué significa esto? Que vas a pagar impuestos. Si no estás pagando impuestos o tu empresa no tiene razón de negocio y estás simulando y estás teniendo un emprendimiento muy caro. Ahí está ese concepto del Tribunal Federal en febrero del 2020, de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Que determinó qué es razón de negocio, ¿ok? Entonces, razón de negocio, pues es cualquier compañía que tiene una situación lucrativa, que busca ganancias extraordinarias para beneficiar. Una vez que tienes ganancias, haces la determinación de impuestos en automático y pagas impuestos. Si no estás haciendo eso, entonces nada más le estás jugando al pequeño empresario. Beneficio fiscal
vámonos a ver qué es beneficio fiscal, mismo artículo, quinto A, no nos vamos a mover de aquí hasta que veamos todo el tema de estrictamente indispensable. ¿Qué son los beneficios fiscales? Vamos a leerlo y posteriormente lo vamos a analizar. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcances a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimientos de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes en la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad o un cambio de régimen fiscal, entre otros. Miren, muchos están muy emocionados porque, bueno, me voy a pasar a reciclo. Oye, pero ¿qué pasa si no aplicas a reciclo? ¿Sí? Quieres obtener un beneficio fiscal, ¿no? Pero personas físicas, detecta la autoridad que no estás aplicando correctamente el régimen y te regresa y haces las complementarias y pagas el impuesto. Ya el beneficio fiscal ya no fue correcto, ¿no? Y se cumple la regla que nos está resumiendo en este concepto. Entonces, el beneficio fiscal siempre va a ser en detrimento de la autoridad. ¿Qué significa esto? Vas a hacer lo posible por no pagar impuestos. Ese es un beneficio fiscal. Y los parámetros ya están impuestos, los parámetros ya están colocados. Solamente es cuestión de que de manera porcentual la autoridad haga un análisis con CFDIs, ingresos y egresos, y se va a dar cuenta si estás haciendo un beneficio fiscal, si te estás haciendo acreditamientos incorrectos, si estás ubicado en una actividad o un régimen incorrecto, y la autoridad en automático, para dar certeza jurídica a la ciudadanía, va a hacer el acomodo, el ajuste, y vas a terminar pagando los impuestos por haberte colocado en un beneficio fiscal que no te correspondía, ¿ok? Ahora, ¿hay beneficios fiscales? Claro que sí, se le llaman estímulos fiscales que no tienen nada que ver con un aprovechamiento, pero que sí te van a ayudar a no pagar tantos impuestos. Hoy necesitas hacer una planeación estratégica, más no una planeación fiscal. Beneficio económico. ¿Cuál es el beneficio económico? Se considera que existe un beneficio económico razonable esperado, no nos vamos a mover del artículo 5-A, que nos habla del tema de razón de negocio y beneficio económico, beneficio fiscal, y que también define qué es beneficio económico. ¿Y qué es beneficio económico? Se considera que existe un beneficio económico razonable esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otras cosas, ¿ok? El beneficio económico siempre va a ser el crecimiento de tu negocio. Ese es el beneficio económico esperado, ¿ok? Se hace el SAT y la autoridad fiscal ya tienen los parámetros para que no le puedas ver la cara. Ahora, pues el beneficio económico es de que te esté yendo bien. O sea, tienes una bonita casa, es porque tu negocio está siendo fructífero. Te vas de viaje, es porque tu negocio está siendo fructífero. Mucho cuidado, porque ese nivel de vida que estás teniendo va a repercutir en tu estatus social. Significa que si tienes yates, si tienes trenes, si tienes aviones, si tienes viajes, si tienes dinero, significa que tienes un negocio fructífero. Entonces, la fiscalización no va a venir por el negocio, sino va a venir directamente por las personas, que manejan el negocio. Si tú estás teniendo un beneficio económico, entonces es porque tu empresa tiene razón de negocio, ¿ok? Y esto se va a analizar constantemente y además las métricas ya las tiene la autoridad, ¿ok? Entonces, al haber un beneficio económico, está habiendo una razón de negocio. Al haber una razón de negocio, que es obtener simple y llanamente las ganancias, y esas ganancias van a repercutir en el pago de impuestos. Y si no, tienes todo lo contrario, un beneficio fiscal. Y al tener un beneficio fiscal, vienen las facultades de comprobación, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a dar cuenta la autoridad para poder analizar cuál es el beneficio económico que está teniendo el negocio, ya seas persona física o persona moral? ¿Cómo lo va a analizar? Y los parámetros siguen estando en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es lo que va a revisar en tema de materialidad, aparte de los contratos, ¿no? Va a analizar todo tu entorno, tu control interno, va a analizar todo, ¿no? Y nos lo dice en este parrafito, simple y sencillo. Para cuantificar el beneficio económico razonable esperado,
Se va a considerar la información contemporánea. Sí, aquella información que no son los CFDIs y que definitivamente no son los contratos, que ya deben de venir aunados a eso. La información contemporánea relacionada con el objeto social, con el objeto y del análisis que se va a hacer al ente económico. ¿Cuál es esta información contemporánea? Plan estratégico, plan comercial, planeación fiscal en concordancia con los esquemas reportables, ¿ok? Y posteriormente a eso, ¿qué es lo que viene abajo? Pues lo primerito, ¿no? La base fundamental, la materialidad de las operaciones. ¿Y cuáles son las materialidades de las operaciones? Los contratos. Por eso te piden unas facultades de comprobación, te piden, muéstrame tu acta constitutiva, ¿no? Y ahí está el contador sufriendo, es que no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? O sea, en la determinación de un análisis corporativo, lo primero que pedimos en Ferreira Consultores es mándame tu acta constitutiva con los sellos de Registro Público de Comercio, Registro Público de... Bueno, no lo tiene. Y se lo pido al dueño de negocio. Y el dueño de negocio tarda 20 días, un mes en entregarnos esa acta constitutiva. ¿Okay? Entonces, ya la tiene por ahí rota, ya no es el objeto social, de hecho no va acorde con lo que se tiene. Y bueno, plan estratégico para analizar el beneficio económico, plan estratégico, que es toda la empresa, toda la organización, plan comercial para saber cómo estás ordenando, cómo estás vendiendo tu negocio, qué relación tienes cliente-proveedor, proveedor-cliente, y planeación fiscal. ¿Cómo vas a solventar el pago de los impuestos? En concordancia si estás teniendo en cuenta, en consideración, los reportes, los esquemas reportables, ¿no? Si aplica o no aplica, pero tienes que ver por dónde va la autoridad para poderse enfatizar en una revisión o unas facultades de comprobación, ¿no? Y a su vez, esto recae, pues, en la materialidad que son los contratos. Entonces, ¿qué es lo que debe de tener estrictamente indispensable tu negociación? Primero, razón de negocio, fecha cierta, contribuciones estrictamente indispensables, ya vimos estrictamente indispensable, materialidad, requisitos, contabilidad, etcétera, ¿no? Pero tu organización, estrictamente indispensable, ¿qué debe de tener? O sea, eres un negocio, persona física o persona moral, debes de tener esto forzosamente, ¿ok? Razón de negocio, que acabamos de ver, acabamos de analizar, fecha cierta, que vamos para allá, que sea estrictamente indispensable, que también acabamos de ver y que va de la mano con razón de negocio. En automático, ¿sí? De acuerdo a tu actividad, de acuerdo al CFDI elaborado, emitido o recibido, vas a pagar tus contribuciones. Estas contribuciones deben de estar amparadas por materialidad, por contratos, que a su vez, eso es lo que vas a llevar al registro contable y evitar que tengas una evasión fiscal, que tengan fecha cierta. Todo eso está correcto, debe de apegarse a las normas de información contable. ¿Sí? Normas de información financiera. Recordemos que si tú eres dueño de negocio, si tú eres un comerciante, porque todos los comerciantes son dueños de negocio, entonces aplica llevar contabilidad, código de comercio. Aplica llevar contabilidad. Para efectos fiscales, aplica la contabilidad electrónica, ¿ok? Entonces, más bien, aplica subirla, ¿no? Generas el archivo para subirlo, pero la generas de tu misma contabilidad, ¿ok? Entonces, esto es estrictamente indispensable. Debes de hacer nuevamente en cada módulo un checklist, en cada situación debes de hacer un checklist para poder llevar a cabo estas actividades. Si no lo estás llevando, es momento de que hagas un coco wash, que hagas un lavado de cerebro, que te laves la cara, que empieces a emprender correctamente tu modelo de negocio. Gracias por ver este video. No olvides compartir y suscribirte a nuestro canal para recibir todas nuestras notificaciones.